Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a abordar lo que es la alfabetización en inteligencia artificial y lo que es su uso responsable gracias a Cintus. Mi nombre es Claudia Rodríguez, soy especialista en transformación digital y todo lo que son sistemas de gestión de inteligencia artificial. Y dentro de este webcast vamos a hablar justamente sobre este importante tema que todos nosotros como profesionales, líderes debemos conocer, que es poder alfabetizarnos acerca de lo que es la inteligencia artificial y de qué manera podemos hacer un uso responsable de esta herramienta que hoy está siendo utilizada en diferentes sectores económicos. Nosotros ya sabemos que la inteligencia artificial está formando parte de muchas herramientas de trabajo en diferentes sectores económicos y dentro de ello estamos haciendo uso hoy en día de lo que son los asistentes virtuales, de sistemas de inteligencia artificial, sistemas que nos permiten analizar datos o inclusive automatizar procesos. Y cada vez estas herramientas nos están ayudando a tomar justamente decisiones importantes dentro de la organización. Por ello, dentro del manejo de esta capacidad también aparece la necesidad de que podamos ser responsables en el uso de este tipo de herramientas. Por esa razón, vamos a poder entender dentro de esta sesión cómo utilizar la inteligencia artificial de una manera consciente, de una manera responsable y sobre todo segura dentro de nuestra organización. Entonces, dentro de nuestro webcast vamos a poder tomar conciencia, poder comprender de qué manera la inteligencia artificial la podemos adoptar, podemos hacer un uso responsable, poder conocer también, por ejemplo, cuáles son las capacidades que hoy en día tiene la inteligencia artificial, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus riesgos y de qué manera esto nosotros lo podemos utilizar para poder tomar decisiones. Decisiones que definitivamente deben ser éticas, deben ser seguras y sobre todo alineadas a nuestros propios estándares de gobernanza. Dentro de lo que es la alfabetización de la inteligencia artificial, nosotros nos estaríamos preguntando, pero ¿por qué es importante de que las organizaciones conozcan sobre este tema? Hoy en día sabemos de que la inteligencia artificial está avanzando de una manera bastante acelerada. Entonces, nosotros como líderes de la organización y gestores de la inteligencia artificial necesitamos poder comprender cuáles son estos fundamentos para poder utilizarla de una manera responsable. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el tema de las estadísticas, nos vamos a dar cuenta de que la inteligencia artificial está acelerando, es decir, no nos espera. Si nosotros revisamos las estadísticas en los últimos 3 años, vamos a ver de que básicamente un número importante de organizaciones están integrando la inteligencia artificial dentro de sus procesos y esto se está prácticamente multiplicando de una manera exponencial. Y toda esta aceleración no se va a detener, su impacto tampoco se va a detener. Entonces, nosotros no podemos dejarla sin supervisión. Por esa razón, es importante que todos nosotros podamos tomar conciencia. Es decir, si ya la inteligencia artificial está entre nosotros, es una herramienta que hacemos uso, tenemos que saber de qué manera vamos a poder controlar este riesgo. El hecho de poder incorporar, por ejemplo, la inteligencia artificial dentro de nuestras organizaciones es básicamente el hecho de poder adoptarla, pero hacerla con procedimientos, hacerlas con técnicas, porque esto puede tener un impacto muy significativo. Y hablamos de un impacto en lo que es la reputación de la organización e inclusive ese impacto puede caer en lo que es la confianza que tienen nuestros clientes y más aún, hoy en día que muchos países ya tienen una regulación referente a la exposición de la inteligencia artificial en las organizaciones, pues también estamos expuestos a temas legales. Por esa razón,
El conocer los riesgos para poder controlar la inteligencia artificial es sumamente importante para nosotros como líderes. Riesgos que hoy en día nosotros los podemos estar viendo y escuchando en diferentes organizaciones, como por ejemplo los sesgos y la discriminación. Hoy en día vienen trabajando modelos que han sido entrenados históricamente y que están produciendo riesgos en el tema de discriminación, afectando, por ejemplo, decisiones que van en temas de contratación de personas, la adquisición de créditos o inclusive cuando se maneja la inteligencia artificial para el acceso a ciertos servicios. Entonces, todo esto es parte de los riesgos que pueden estar presentes dentro de este marco. Por otro lado, también debemos tener en cuenta de que estos sistemas de inteligencia artificial van a tener la posibilidad de poder manejar una información importante, la cual tiene que ser monitoreada por auditores, va a ser monitoreada por reguladores y vamos a tener también partes afectadas producto de las decisiones que tomen nuestros sistemas de inteligencia artificial. Y no solamente ello, sino de que el hecho de que nosotros adoptemos, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial, debemos contar con lo que es un equipo que entienda perfectamente su funcionamiento, porque este sistema de inteligencia artificial podría crear una falsa sensación de control o una dificultad para poder detener errores que pudieran estar presentes en los sistemas que hoy tenemos en nuestra organización. Y sin ir muy lejos, y algo que nosotros también lo conocemos y lo hemos escuchado, ya prácticamente el mundo ha regulado la inteligencia artificial y lo está haciendo bastante rápido. Hoy en día tenemos marcos normativos sobre inteligencia artificial y dentro de todo este marco en los últimos años ha habido un aceleramiento. Y en este sentido, hablamos, por ejemplo, de la Unión Europea, que básicamente ha venido trabajando de una manera acelerada en poder establecer lo que es la ley de la inteligencia artificial como un primer marco regulatorio integral que hoy opera en todo el mundo, que viene a ser un modelo que lo vienen utilizando también muchos países. Sin ir muy lejos, hace poco Estados Unidos también prácticamente emitió lo que es su orden ejecutiva de inteligencia artificial. Y el Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico, pues ha hecho lo que es una actualización de los propios principios de la inteligencia artificial responsable. Y en los últimos años, también lo que es la ley europea entró en rigor ya con, digamos, plazos, estableció plazos para las organizaciones que utilizan la inteligencia artificial, pero sobre todo incluyó algo importante que viene a ser ese nivel de riesgo. Es decir, están tomando importancia y prioridad en atención por parte de los gobiernos aquellas organizaciones que manejan modelos de inteligencia artificial con niveles de riesgos que pueden impactar a las sociedades, a partes interesadas. Y ya para el año 2025 prácticamente formularon lo que son las obligaciones exigibles, ¿no? Para aquellas organizaciones que utilizan la inteligencia artificial y sobre todo tienen un nivel de alto riesgo. Entonces, dentro de todo este contexto de regulación de la inteligencia artificial, nosotros tenemos que entender por qué es importante alfabetizarnos en esta área. Alfabetizarse no significa conocer, por ejemplo, cómo programar modelos, ni tampoco entender actividades complejas. El tema de alfabetizarse como parte de nosotros como profesionales que pertenecemos a una organización que viene haciendo uso de estas herramientas es básicamente poder adoptar competencias que son fundamentales, que nos permitan a nosotros poder actuar con un criterio en un entorno en donde la tecnología prácticamente ya está tomando muchas decisiones de nuestra organización.
Alfabetizar significa de que nosotros podamos comprender, por ejemplo, qué es la inteligencia artificial, cómo aprende la inteligencia artificial, qué puede y qué no puede hacer también, o cuáles son inclusive sus propias limitaciones estructurales. Alfabetizarse significa el poder evaluar, es decir, poder conocer de qué manera podemos nosotros como organización hacer esa identificación de riesgos, de sesgos e inclusive de posibles consecuencias que probablemente y en la mayoría de casos no son intencionadas. Porque muchas veces tenemos modelos de inteligencia artificial que prácticamente salen en operación y no pasan por un periodo de prueba o no pasan por un periodo de escalamiento. Entonces, nosotros tenemos que tener esa capacidad, esa competencia de poder hacer esa evaluación antes de que este sistema opere y tome decisiones dentro de la organización. Y también significa el poder gobernar. ¿Qué significa gobernar? Dentro de nuestras organizaciones necesitamos poder establecer políticas, necesitamos poder definir cuáles van a ser los roles específicos de cada quien, de la toma de decisiones, de la supervisión, de los monitoreos e inclusive cuáles van a ser esas formas o mecanismos que nos van a poder permitir rendir cuentas dentro de la organización. En este sentido, la responsabilidad organizacional va mucho más allá de lo que es un departamento técnico, que en muchas organizaciones, por ejemplo, le han encomendado esto a lo que es el área de tecnología de información. Sin embargo, la gobernanza de la inteligencia artificial no puede delegarse exclusivamente a un equipo de tecnología. Esto requiere de que se involucre desde la alta dirección, los recursos humanos, departamentos de áreas legales e inclusive áreas de cumplimiento. Entonces, el proceso de poder alfabetizarnos en lo que es la inteligencia artificial es solamente un primer paso para que cada uno de nosotros pueda sumar y hacer parte de esta gran responsabilidad. Por ejemplo, sin alfabetización en lo que es inteligencia artificial, podríamos tener situaciones en la organización en la cual se tomen decisiones que no tengan una comprensión absoluta. O podemos tener alguna incapacidad o un no reconocimiento oportuno de riesgos técnicos que pudieran estar teniendo nuestros modelos. Pero con alfabetización en lo que es inteligencia artificial, básicamente estaríamos trabajando con una supervisión informada en todos los niveles, con una capacidad para poder plantear preguntas críticas oportunamente, para poder todo sumar hacia lo que es el cumplimiento normativo de una manera proactiva dentro de la organización. Entonces, nuestro liderazgo viene a ser justamente ese catalizador del cambio. Es el que va a poder permitir de que nuestra organización pueda optar por modelos de inteligencia artificial que funcionen de una manera correcta e idónea. Nosotros como líderes vamos a tener esa capacidad de poder hacernos preguntas como, por ejemplo, mi modelo de inteligencia artificial, ¿qué datos está usando? ¿Quién está supervisando estas decisiones? ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, si es que está funcionando bien para todos los grupos afectados? Entonces, son preguntas que nosotros como líderes tenemos que hacernos cuando tenemos estos modelos de inteligencia artificial operando dentro de la organización. Y esto no implica el hecho de que prácticamente el conocer de inteligencia artificial no es de que seamos digamos, el equipo técnico que va a manejar propiamente la inteligencia artificial, sino es básicamente conocer cómo estructura, cómo es que funciona la inteligencia artificial para que tengamos esa capacidad de poder exigir rigor, para poder detectar oportunamente riesgos y para ser un promotor de lo que es la cultura en el uso responsable.
Y si hablamos de lo que es la inteligencia artificial, nosotros tenemos que entender de que la inteligencia artificial hoy en día se está confundiendo mucho con lo que es la automatización, ¿no? Y esto es uno de los errores que normalmente encontramos en muchas organizaciones. No son lo mismo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos de automatización, básicamente estamos hablando de operar dando instrucciones que son instrucciones exactas, instrucciones que son predefinidas por nosotros como responsables. Es algo así como, por ejemplo, cuando optamos por un sistema en donde le decimos, ¿no? Si es que ocurre A, haz esta opción B. Es decir, la automatización en sí no aprende, no se adapta. Simplemente lo que hace es seguir reglas que ya están explícitas, no tiene una capacidad de adaptación y sirve, sí, en muchas organizaciones para poder operar y poder, digamos, realizar algún tipo de proceso. Y en este sentido, para lo que es la automatización, por ejemplo, hacemos uso de macros, de script, de flujos de trabajo como tal. Pero la inteligencia artificial, a diferencia de lo que es la automatización, ya aprende de lo que son patrones de grandes volúmenes de datos, que es lo que tenemos en nuestra organización. Y gracias a esta información ya genera respuestas en contextos que probablemente no fueron explícitamente programados. Entonces, la diferencia está en que la inteligencia artificial, con toda esta información que tenemos dentro de la organización, va a aprender con el tiempo y va a poder inclusive de toda la data, toda la información que nosotros manejamos, que viene a ser data estadística, data cualitativa, también va a poder hacer inclusive reconocimiento de imágenes o nos va a permitir hacer uso de chatbots para muchas actividades que nosotros tenemos dentro de la organización. Y dentro de lo que es los tipos de inteligencia artificial que normalmente se vienen utilizando, tenemos la inteligencia artificial predictiva, ¿no? La predictiva, como su propio nombre lo indica, básicamente es poder anticiparnos para poder decidir mejor. Lo que hace este tipo de inteligencia artificial es poder tomar datos históricos para poder identificar algún tipo de patrón e inclusive poder proyectar comportamientos futuros, ¿no? Y dentro de lo que son los entornos empresariales viene a ser la inteligencia artificial que mayormente se viene usando. Ahora, ¿cómo es que funciona normalmente la inteligencia artificial predictiva? Lo que se hace es básicamente entrenar modelos estadísticos de Machine Learning con datos que ya están estructurados para que nos puedan predecir resultados. Y esos resultados los vemos, por ejemplo, en resultados referente a lo que son ventas, podría ser resultados en el tema de lo que es rotación de clientes, en el tema financiero lo estamos viendo para poder identificar lo que son riesgos crediticios o inclusive hoy en día también en lo que es la industria, para lo que son plantas de producción, entre otros, permite lo que es la identificación de fallos en equipos industriales. Entonces es sumamente importante el poder utilizarla de una manera adecuada en la toma de decisiones que tenemos en la organización. Y algunos usos, por ejemplo, que ya muchos de nosotros seguramente hemos escuchado, es de que se están utilizando, ¿no? Para todo lo que es el scoring de créditos, para lo que es la detención de fraudes. También, por ejemplo, se utiliza mucho para lo que son los tipos de mantenimientos predictivos de algunos equipos, máquinas que requieren de una información, digamos, mucho más certera. Por otro lado, dentro del uso de la inteligencia artificial predictiva que nos ayuda a anticipar justamente para poder tomar mejores decisiones, es importante que todos los modelos puedan someterse siempre a lo que es una validación regulatoria, ¿no? Para que esto pueda, digamos, operar de una manera adecuada, de una manera confiable en los sectores que nosotros nos estemos desempeñando.
Por otro lado, también tenemos lo que es la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa, como ya muchos hemos tenido la experiencia, es la que se encarga de crear contenidos a partir de instrucciones. Es decir, básicamente va a generar un nuevo contenido a raíz de lo que es una información proveniente de textos, de imágenes, podrían ser inclusive códigos, podrían ser audios o videos y lo puede hacer inclusive a través de lo que son instrucciones que nosotros podemos darle con un lenguaje natural. Entonces, este tipo de tecnologías o herramientas que hoy podemos encontrar, muchos de nosotros hacemos uso de ellas, ¿no? Como por ejemplo ChatGPT, Copilot, Gemini, que hacen uso de textos, de lenguajes que permiten, por ejemplo, hacer redacciones, resúmenes, analizar, por ejemplo, documentos. También toman, por ejemplo, como información imágenes o videos, en donde esto nos permite poder hacer un análisis de la información que está proviniendo de estas fuentes e inclusive poder lograr lo que es la automatización avanzada. Y esto significa poder tener agentes de inteligencia artificial que van a ser capaces de poder ejecutar tareas complejas de una manera autónoma. ¿No? Hablamos de agentes de inteligencia artificial que ya están prácticamente realizando muchos puestos de trabajo dentro de una organización que se encargan de investigar, que se encargan de redactar, de enviar o tomar algún tipo de decisiones a nivel intermedio. Entonces, hoy en día también la inteligencia artificial generativa está siendo utilizada justamente para optimizar puestos de trabajo que pueden hacer uso de esta información y poder ayudarnos a tomar decisiones con toda esta información. Entonces, si nosotros hablamos de la inteligencia artificial predictiva versus la inteligencia artificial generativa, muchos nos estamos preguntando seguramente, ¿y cuál es la que necesita mi organización? Existen diferencias, sí. Hemos hablado acerca de lo que es la entrada de datos, hemos hablado acerca, por ejemplo, de las salidas que nos brindan esta inteligencia artificial, los riesgos, por ejemplo, referente a sesgos históricos para lo que es la inteligencia artificial predictiva o inclusive la inteligencia artificial generativa tiene uno de los riesgos principales que le llamamos alucinaciones o imprecisiones, porque básicamente crea información con una data o información de la cual ha sido alimentada. Todo esto es parte de la información que nosotros tenemos que conocer para saber cuál es la inteligencia artificial que necesita nuestra organización. Si me preguntan, la mayoría de las organizaciones hoy en día hacen uso de ambas, de la predictiva, que está siendo utilizada, por ejemplo, ya para procesos críticos, procesos operacionales del core business del negocio, y la generativa para lo que son temas de productividad, para temas de creatividad dentro de las organizaciones. Y si hablamos de esas capacidades, muchos nos estamos preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que la inteligencia artificial puede hacer por nosotros? Hoy en día sabemos de que ya como inteligencia artificial se ha alcanzado unos niveles de rendimiento bastante sobresalientes, tanto en algunas tareas concretas que nosotros le solicitamos, y podemos nosotros ver, por ejemplo, de que dentro de esas capacidades está el hecho de poder procesar, de poder resumir inclusive grandes volúmenes de información. Hoy en día, prácticamente la inteligencia artificial, cuando nosotros le proporcionamos información o data de la organización, prácticamente analiza toda esta información en segundos, extrae inclusive lo que son patrones o puntos clave y puede tener esa capacidad de poder responder preguntas que nosotros estamos interesados.
Otro aspecto que tiene la inteligencia artificial como capacidad es el hecho de poder reconocer patrones, patrones complejos, ¿no? Que podemos encontrarlas dentro de los datos, es decir, de una base de datos que nosotros podamos alimentar a la inteligencia artificial. Esta tiene la capacidad para poder detectar, por ejemplo, algunas anomalías, podría detectar algún tipo de correlación que exista en esta data o inclusive podría tener esa capacidad de poder identificar tendencias que inclusive pueden escapar de nuestro propio ojo humano. Entonces, eso es lo que nosotros debemos aprovechar de esta herramienta que hoy en día está a nuestra disposición. Y por otro lado, para aquellas empresas, por ejemplo, que son multinacionales, permite de que con la inteligencia artificial pueda haber una comunicación con mayor fluidez, es decir, de que nuestros sistemas, nuestra operación pueda tener un mejor entendimiento, porque la inteligencia artificial tiene esa capacidad de poder comunicarse con fluidez, de poder traducir, de poder inclusive adoptar lo que son tonos, el poder generar contenidos en diferentes tipos de idiomas. ¿No? Entonces, esto está ayudando mucho también a poder tener una mejor comunicación en aquellas organizaciones multinacionales. Y definitivamente ayuda a poder acelerar todo lo que es el desarrollo, a poder detectar errores, inclusive nos ayuda mucho a poder tener algunas soluciones técnicas que probablemente inicialmente ni siquiera las habíamos percibido. Entonces, básicamente es parte del equipo, es parte de lo que es el copiloto de nuestra área de ingeniería. Y dentro de esos problemas que se pueden presentar dentro de la inteligencia artificial, habíamos hablado de lo que son las alucinaciones. Por ejemplo, existen modelos de inteligencia artificial generativa que podrían producir respuestas que son completamente incorrectas y con total confianza aparente. ¿Qué significa esto? De que la inteligencia artificial no sabe lo que es verdad. Simplemente hace la predicción de la secuencia de palabras, de información, de acuerdo a lo que es el entrenamiento. Por esa razón, ocurren algunos problemas de alucinaciones dentro del uso de modelos de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos respuestas sobre hechos específicos o sobre, digamos, alguna información que ha tenido acceso la inteligencia artificial sobre fechas, sobre cifras o sobre alguna referencia bibliográfica. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a mitigarlo dentro de la organización? Y es aquí en donde prácticamente nosotros jugamos un rol sumamente importante, porque nosotros, como parte de la verificación humana, necesitamos ser esa parte crítica a fin de poder asegurar de que el sistema de inteligencia artificial tiene la información necesaria y oportuna para poder funcionar, para poder modelar. Por otro lado, también se vienen haciendo uso, por ejemplo, de estos sistemas de generación aumentada por recuperación de información que ayuda mucho también a solucionar este tipo de problemas. El hecho de poder tener políticas claras en lo que es la revisión de estos modelos de inteligencia artificial también ayuda mucho a evitar este tipo de problemas y sobre todo la formación de los equipos para poder hacer la validación de las salidas de nuestros modelos de inteligencia artificial. Y hay un concepto muy importante que nosotros debemos conocer, que viene a ser la dependencia de los datos. Hay una frase en inglés que dice garbage in, garbage out, que significa de que la calidad de un sistema de inteligencia artificial está directamente proporcional a la calidad de los datos con las que lo hemos entrenado. Entonces, es aquí en donde nosotros tenemos que cuidar cuál es esa calidad de datos con la cual vamos a alimentar nuestro modelo de inteligencia artificial, porque con esos datos la inteligencia artificial podría caer en un sesgo histórico.
¿no? Es decir, en donde podría tomar información pasada, poder tomar decisiones, ya sea de selección, ya sea, por ejemplo, decisiones, en lo que es concesiones de crédito, de selección de personal. Y esto podría traer para nosotros consecuencias legales, consecuencias reputacionales. Y otro aspecto también que se da es el hecho de que los datos que nosotros le proporcionamos a los modelos son insuficientes. Es decir, cuando estos modelos no son entrenados con datos suficientes, básicamente va a tener un rendimiento muy limitado. Entonces, necesitamos poder trabajar también en poder proporcionar datos que sean suficientes y oportunos para el modelo. Y algo que también está ocurriendo de que muchas organizaciones no trabajan en lo que es la actualización de los datos. Es decir, si bien han alimentado el modelo de inteligencia artificial con unos datos base, aquí lo importante también es mantener esa actualización de manera continua, ¿no? A fin de que pueda brindarnos respuestas sobre un entorno actual y de que estas respuestas puedan ser más certeras. Entonces, son aspectos que nosotros debemos considerar cuando hacemos uso de la inteligencia artificial. Y como directivos, vamos a encontrar otras limitaciones, ¿no? Como por ejemplo, limitaciones en la falta de explicabilidad, es decir, cuando prácticamente tenemos modelos de inteligencia artificial que son muy buenos, muy potentes, pero son conocidos como cajas negras. ¿A qué se refiere cajas negras? Cuando, por ejemplo, la inteligencia artificial toma decisiones críticas que están, digamos, basadas en la información que se tiene, pero que no se entiende o no entendemos qué razonamiento ha tomado respecto a la información que le hemos brindado. Entonces, muchas veces sucede de que creamos modelos de inteligencia artificial sin tener conocimiento o sin tener o haber validado la forma de funcionamiento y de poder entender de qué manera está razonando nuestra inteligencia artificial. Por otro lado, debemos saber de que la inteligencia artificial no razona como nosotros propiamente. Lo único que hace es poder reconocer patrones estadísticos. Entonces, lo que forma la inteligencia artificial viene a ser una lógica, un sentido común, de acuerdo a la información que tiene. Y esta podría fallar, ¿verdad? Entonces, digamos que es otra limitación que también se puede presentar y que nosotros tenemos que conocerla, porque nosotros como parte del recurso humano tenemos que estar detrás de toda esta operación. Por otro lado, también dentro de otras limitaciones que vamos a encontrar es el tema del marco regulatorio, ¿no? Es decir, en cada uno de nuestros países va a existir o ya existe lo que es un marco regulatorio y nosotros tenemos que identificar qué tipo de modelos de inteligencia artificial tenemos, si es que son de alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo, cuáles son las necesidades que nos pide el marco regulatorio, porque las organizaciones hoy en día tenemos que pasar auditorías, tenemos que pasar fiscalizaciones y sobre todo necesitamos ante este marco regulatorio, tener un equipo de supervisión humana que pueda realmente sustentar cómo es que este modelo ha sido creado y diseñado. Y otra limitación es la privacidad y la confidencialidad. Es decir, cuando trabaja un modelo de inteligencia artificial, nosotros prácticamente introducimos datos que podrían ser inclusive datos sensibles. Datos sensibles llamamos, por ejemplo, a información como datos personales de personas, como género, como capacidades, etcétera. Y estos datos podrían comprometer a la organización porque podría verse inmersa en algún tema legal. Es decir, podríamos estar violando inclusive la ley de protección de datos que todo país tiene. Entonces, es parte de lo que nosotros tenemos que conocer para poder establecer mecanismos, procedimientos que protejan a nuestra organización de todos estos aspectos.
Y es por eso que necesitamos hablar acerca de los riesgos. Los riesgos que van a estar presentes cuando nosotros hacemos uso de la inteligencia artificial es justamente porque se van a suscitar diferentes eventos, como por ejemplo cuando nuestros modelos de inteligencia artificial toman información de datos históricos y dentro de esta data sucede de que el modelo realiza discriminaciones de manera sistemática. ¿Por qué razón? Porque las decisiones que está tomando la inteligencia artificial están dadas por información que nosotros le hemos proporcionado y inclusive datos históricos que tiene en su propia base de datos. Es ahí en donde se cae, por ejemplo, en lo que es el riesgo de sesgos algorítmicos. Y esto está sucediendo hoy en día en la contratación de personal, en las entidades financieras para las entidades de créditos, para la toma de decisiones. Entonces, nosotros necesitamos poder dar al modelo de inteligencia artificial datos de entrenamiento que sean representativos, ¿no? Por otro lado, también necesitamos poder incorporar dentro de nuestros procesos estas auditorías continuas que nos permitan asegurar de que realmente estamos trabajando con una información válida para nuestros modelos. Por esa razón es que además de lo que es la propia gestión de gobernabilidad de la inteligencia artificial dentro de la organización, se incorporan procesos de auditorías periódicas a este tipo de modelos de producción. Y sobre todo también se tiene una documentación estructurada a fin de que todo el proceso, ya sea de diseño, de operación, de validación de lo que es el modelo de inteligencia artificial, siga criterios y tenga, como se dice, candados que puedan asegurar de que esto esté funcionando de acuerdo a lo que estamos previniendo como organización. Otro tipo de riesgos que también lo estamos viendo son las decisiones automatizadas sin supervisión humana. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando se delega las decisiones que pueden ser críticas para nosotros como organización sin tener supervisión humana. Esto podría generar sesgos y también podríamos nosotros como organización caer en poder tener algún tipo de riesgo legal, caer en algún riesgo ético o algún riesgo operativo. ¿No? Aún sabiendo, por ejemplo, de que ya existen normativas, existen leyes de inteligencia artificial. En nuestro país existe, por ejemplo, las normativas de lo que es la protección de datos personales, que básicamente es algo que nosotros tenemos que cuidar cuando utilizamos este tipo de modelos de inteligencia artificial. Entonces, en este tema, nosotros tenemos que cuidar, evitar caer en este riesgo de las cajas negras, en donde nadie de nosotros, de la organización, sepa cómo explicar por qué la inteligencia artificial como modelo tomó una decisión. Y es ahí en donde entra nuestro papel como parte del control humano. Es decir, dentro de todo lo que es el proceso del modelo de inteligencia artificial, es importante que nosotros participemos activamente estableciendo puntos de control obligatorios con la finalidad de que todo este proceso tenga confianza y pueda garantizar un mejor juicio referente a la toma de decisiones que se tenga a raíz de estos modelos. Y muchas de esas decisiones sabemos de que tienen un impacto bastante significativo en nuestra organización. Otro tipo de riesgo que seguramente han escuchado es acerca de la privacidad y la protección de datos. Teniendo en cuenta de que ya todo lo que son los sistemas de inteligencia artificial prácticamente consumen enormes volúmenes de datos,
sabemos de que dentro de ese volumen de datos que tiene la inteligencia artificial para poder operar, muchos pueden ser información personal o inclusive información sensible de la propia organización. Entonces, nosotros necesitamos poder otorgar a estos modelos de inteligencia artificial datos exclusivamente necesarios para lo que es el propósito, ¿no? Y para ello tenemos que aplicar técnicas de anonimización o pseudonimización para cuando estemos creando lo que es el diseño. Por otro lado, también ayuda mucho a hacer las evaluaciones de impacto, en donde este tipo de evaluaciones de impacto en lo que es la privacidad se pueda realizar antes de que se despliegue todo lo que es el sistema de inteligencia artificial. Y por otro lado, también verificar, por ejemplo, la ubicación de servidores, la regulación o marco legal que necesitamos aplicar, ¿no? Cuando se utilizan, por ejemplo, servidores de inteligencia artificial, sobre todo en la nube, y que prácticamente pertenecen a proveedores externos. Entonces, son aspectos que debemos cuidar en el tema de privacidad y protección de datos. Otro tipo de riesgo es la seguridad de la información. Hemos visto ya muchos casos referente al tema de seguridad de la información en donde muchas empresas han sido víctimas de ataques en temas de ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, lo que pasa con el tema de ciberseguridad es de que este tipo de actores maliciosos lo que hacen es manipular modelos, es inclusive robar nuestra propia propiedad intelectual o también pueden extraer datos que van a ser sensibles. Entonces, para ello necesitamos poder tomar medidas que deben ser esenciales, como por ejemplo la clasificación de los datos que nosotros prácticamente alimentamos, ¿no? Para que se puedan, para que puedan operar los modelos de inteligencia artificial. Lo otro que ayuda mucho es de que nosotros como organización tengamos políticas sobre lo que es el uso de, digamos, de datos, que estas políticas sean claras, que estas políticas sean comunicadas, el poder, por ejemplo, monitorear las anomalías que estamos teniendo en tiempo real. También ayuda a poder identificar este tipo de ataques de manera oportuna y poder hacer una intervención necesaria. Y por otro lado, tener controles sobre lo que son los accesos, ¿no? Es decir, necesitamos conocer quiénes tienen acceso a este tipo de sistemas de inteligencia artificial, cuáles son sus responsabilidades o si es que tienen algún tipo de privilegio sobre el sistema que ha sido creado. Entonces, teniendo un control sobre lo que es la seguridad de la información, vamos a proteger a la organización de poder evitar caer en aquellos aspectos, ya sean legales, ya sea pérdida de información, ya sea manipulación de modelos o ataques que puedan inclusive dañar nuestros propios modelos de inteligencia artificial. Otro riesgo que también está presente, y esto se está viendo hoy en día muy a menudo, es el uso no autorizado de herramientas públicas de inteligencia artificial. Hoy en día se está viendo, por ejemplo, de que los trabajadores vienen utilizando las herramientas como ChatGPT, Gemini y otras, y están utilizándola prácticamente con lo que es información o data de la propia organización y lo hacen sin autorización. Y esto está representando un riesgo bastante alto porque prácticamente ya no podemos controlar la información que ha salido a través de estas herramientas. Entonces, necesitamos poder entrenar modelos externos, necesitamos poder tener, digamos, políticas que regulen el uso de este tipo de herramientas públicas, porque esto hoy en día es un riesgo real. Se está yendo dentro de estas herramientas públicas datos confidenciales de nuestros propios clientes, de nuestros propios trabajadores. Se está yendo, por ejemplo, información que es propia de la organización, de nuestro know-how, información personal de los clientes.
También, por ejemplo, dentro de estas herramientas públicas de inteligencia artificial, estamos viendo de que están saliendo, por ejemplo, algún tipo de alertas que se necesitan poder identificar a fin de poder, digamos, conocer por dónde, digamos, tenemos fuga de información. Y para ello necesitamos poder establecer herramientas probadas, necesitamos, por ejemplo, tener canales seguros para que todos nuestros trabajadores puedan hacer uso de la inteligencia artificial, pero de una manera responsable. Y es por eso de que las organizaciones, además de tener modelos de inteligencia artificial que van a operar en cierta dimensión, hoy en día también la mayoría de procesos en nuestra organización, hablamos de recursos humanos, hablamos de marketing, de TI, hablamos de mantenimiento, hace uso de estas herramientas. Entonces, parte de nuestro trabajo es poder establecer políticas para hacer un uso responsable de estas herramientas y sobre todo poder brindarles canales y herramientas seguras para que puedan también hacer uso de la inteligencia artificial. Como hemos visto, prácticamente estos riesgos que nosotros hemos revisado no trabajan de una manera independiente entre sí. Es decir, prácticamente un riesgo de sesgo algorítmico puede estar presente con un riesgo de privacidad de datos o de un uso no autorizado. Y esto amplifica mutuamente el riesgo dentro de la organización. Por esa razón, es importante de que nosotros podamos tener una estrategia de gobernanza muy efectiva y poder integrar todos aquellos posibles riesgos a los que vamos a estar expuestos y establecer políticas, establecer roles, establecer controles claros para poder mitigar cualquier ocurrencia de este tipo de riesgos en la organización y dentro de todo lo que es el ciclo de vida de nuestro sistema de inteligencia artificial. Y es por ello de que nosotros tenemos que hacer un uso responsable dentro de todo lo que es el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Y gracias a lo que es la ISO IE 42001, que viene a ser la norma internacional para poder establecer lo que es un sistema de inteligencia artificial, es que esta herramienta nos proporciona una forma en la cual nosotros podemos utilizarla y poder estandarizar la forma de trabajar cuando ya nuestra organización tiene modelos de inteligencia artificial siendo aplicados para su toma de decisiones. En este sentido, esta norma internacional lo que busca es de que nosotros podamos tener esa capacidad para poder evaluar los diferentes riesgos a los que como organización estamos expuestos. Y para ello necesitamos tener un mecanismo para poder identificar estos riesgos potenciales que pueden tener un impacto sobre la organización, sobre las personas, sobre la privacidad de datos, inclusive sobre los sesgos algorítmicos que pueda tener nuestros modelos o inclusive consecuencias no deseadas. Por esa razón, dentro de esta fase de lo que es la evaluación de riesgos, como organización se trabaja, por ejemplo, lo que es la identificación de estos riesgos técnicos, riesgos éticos, riesgos regulatorios. Se hace una valoración para poder hacer una clasificación de estos riesgos, es decir, cuál es la probabilidad de ocurrencia y cuál es el impacto que causaría si es que este riesgo se materializa en mi organización. Y aquí se trabaja también el tema de mitigación o control, que viene a ser cuando ya la organización establece medidas, controles para poder, digamos, mitigar o salvaguardar la exposición a estos riesgos. Entonces, eso es lo que busca esta herramienta internacional para que nosotros lo podamos trabajar dentro de nuestra organización. Así también, todo lo que es el diseño del modelo de inteligencia artificial debe integrar lo que son los principios éticos. Y esto implica de que nosotros dentro de nuestro modelo de inteligencia artificial tengamos que incorporar criterios, criterios de transparencia, es decir,
de que prácticamente las decisiones que tome nuestro modelo de inteligencia artificial sean comprensibles y sean completamente documentados. Criterios como el tema de la equidad, por ejemplo, ¿no? En el cual se puede hacer una detección y una corrección de sesgos en datos y modelos. También en lo que es la privacidad, ¿no? Por diseño, en donde se pueda proteger, ¿no? Todo lo que son los datos que integran toda la arquitectura que estamos armando para nuestra organización. Entonces, este diseño básicamente no es que esté frenando la innovación dentro de una organización, sino que teniendo lo que es un diseño responsable, nosotros permitimos de que la organización haga de que este diseño pueda ser sostenible y pueda ser confiable a largo plazo. Porque ninguno de nosotros quisiera de que estemos utilizando un modelo de inteligencia artificial cuyo diseño tenga o viole aspectos como temas de equidad o exposición al tema de privacidad y que esto finalmente caiga en alguna repercusión ética, legal de la propia organización. Entonces, dentro de lo que es el diseño responsable, nosotros tenemos que tener en cuenta este tipo de criterios para poder hacer sostenible y confiable en el tiempo nuestro modelo de inteligencia artificial. Y para ello pasamos por las fases también de validación y de pruebas. Es decir, prácticamente todo lo que es un sistema de inteligencia artificial para poder desplegarse, previamente debe pasar por lo que es un proceso riguroso de validación, porque va a ser la única forma en la cual nosotros vamos a poder garantizar si es que el modelo está funcionando y sobre todo si es que funciona y estamos obteniendo los resultados que hemos previsto y si estos resultados son realmente fiables, ¿no? Entonces, es ahí en donde se aplican lo que son mecanismos como lo que son las pruebas técnicas en las cuales se hace, por ejemplo, las verificaciones de precisión, de robustez, se hace, por ejemplo, pruebas del propio rendimiento del modelo. Por otro lado, se aplican lo que son las auditorías de sesgo, en donde se hace ya la evaluación sistemática, ¿no? De aquellos resultados discriminatorios o desproporcionados que haya sido arrojado por el modelo. Y también aquí se incluye lo que es, por ejemplo, una validación regulatoria, en donde se comprueba de que efectivamente nuestro modelo tiene un cumplimiento normativo antes de que lo pongamos, como se dice, en producción. Y dentro de la fase 4, todo lo que es el modelo continuo, es decir, no es el hecho de que se crea el modelo y empieza a operar y ahí terminó el trabajo. Es decir, la inteligencia artificial no es estática. Entonces, estos modelos pueden tener una degradación en el tiempo. ¿Por qué? Porque va a cambiar el entorno de los datos. Entonces, necesitamos realizar un monitoreo continuo para poder detectar, por ejemplo, algún tipo de desviación, poder detectar algún tipo de error emergente o cambios en el comportamiento. Y esto tenemos que hacerlo antes de que esto pueda ser parte de un impacto negativo dentro de la organización o inclusive las personas. Por esa razón, cuando hablamos de monitoreo continuo, hablamos de que dentro de la organización necesitamos realizar actividades de supervisión de rendimiento, en donde podemos incorporar inclusive alertas automáticas, por ejemplo, ante caídas de precisión o de comportamientos anómalos que tenga nuestro sistema. O también podríamos incorporar lo que es la gestión de incidentes, en donde ya tengamos todo lo que son los protocolos bastante claros, ¿no? De qué manera vamos a responder ante ciertas situaciones, cuando el sistema falla o cuando está generando algún tipo de resultado no esperado. Y parte de esta norma internacional es la mejora continua. Es decir, todo lo que es el ciclo de vida responsable de la inteligencia artificial no termina con esas etapas, sino de que esto va a tener que mejorar continuamente. ¿Por qué? Porque vamos a evolucionar como organización, vamos a incorporar
a medida de que vayamos utilizando modelos de inteligencia artificial, vamos a incorporar nuevos aprendizajes. Vamos a tener que adaptarnos inclusive ante nuevos cambios regulatorios o nuevos cambios tecnológicos o de la propia organización. Por esa razón, esto se vuelve muy dinámico. Desde que nace lo que es un modelo de inteligencia artificial, el ciclo de mejora continua se hace parte de, porque necesitamos poder optimizarlo. Entonces, es parte de las actividades de todo lo que es el ciclo de vida de nuestros sistemas de inteligencia artificial y nosotros tenemos que tener justamente ese enfoque y esa responsabilidad completa sobre todo este ciclo operativo. ¿Y cuál es el rol de cada uno de nosotros en la organización? Básicamente nosotros vamos a ser los que vamos a liderar todo este proceso. Y esto no cae en una sola área, en un solo proceso, como muchas veces lo tenemos en mente, de que el área de TI viene a ser la responsable de, digamos, la gestión de inteligencia artificial. En realidad, esto es una responsabilidad que la tenemos compartida a todo nivel. Estamos hablando desde las altas direcciones y todos los que participamos en la organización. Por esa razón, como parte de las responsabilidades que se tiene, nosotros tenemos como organización una alta dirección. Esta alta dirección básicamente tiene un rol, es la que decide el qué y el para qué. Es decir, viene a ser el que va a fijar la estrategia, los límites éticos, la gobernanza, va a asumir la responsabilidad prácticamente ante los stakeholders, tanto internos como externos. También tenemos a los líderes de área. Y los líderes de área tienen un rol que va a ser el hecho de poder conectar la visión y también lo que es la operación. Entonces, son los que van a ayudar a traducir lo que son las políticas o procesos concretos que la organización haya decidido adoptar y poder habilitarlo para todos sus equipos y hacer un uso responsable en su día a día. Los equipos técnicos básicamente construyen con integridad, es decir, ellos nos ayudan a poder diseñar sistemas auditables, van a evaluar riesgos, inclusive antes de que se despliegue, y van a documentar cada una de las decisiones. Y los usuarios finales también son partícipes de todo este modelo porque van a aplicar prácticamente los lineamientos con mucho criterio, van a hacer uso de las herramientas que la organización ponga a su disposición de una manera consciente y sobre todo van a reportar cualquier comportamiento anómalo que hayan identificado. Y el accountability también es algo muy importante que debemos tener en cuenta, es decir, ¿quién responde cuando la inteligencia artificial falla? Y dentro de esa rendición de cuentas, prácticamente no podemos dejarla diluida en los actores que tenemos presentes en este sistema de inteligencia artificial, sino que cada uno tiene que asumir esa responsabilidad. La alta dirección tiene que hacer esa comunicación externamente y tiene que asumir la responsabilidad. El equipo técnico tiene que asumir su responsabilidad en lo que es la detección, la documentación de incidentes. Los responsables de área tienen que asumir esa responsabilidad sobre lo que es el impacto y activar lo que son los protocolos correspondientes de acuerdo a lo que se haya diseñado para nuestra organización. En otras palabras, todos nosotros somos partícipes de lo que es un sistema de inteligencia artificial y somos actores de todo este proceso. Como hemos podido revisar dentro de este webcast, básicamente el tema de la alfabetización de la inteligencia artificial y su uso responsable no es solamente digamos, el área o proceso de tecnología de información, sino somos todos en una organización y necesitamos conocer más a detalle de qué manera está estructurada la inteligencia artificial, cómo nosotros podemos hacer uso de ella, cuáles son esas limitaciones, cuáles son esos sesgos, cuáles son, por ejemplo, digamos,
aquellas formas en las cuales podemos optimizarla dentro de nuestros procesos. Entonces, para mí ha sido un placer poder compartir estos temas con ustedes. Espero más adelante poder profundizar en cada uno de ellos. Y con esto me despido. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito día.